Ganan más. El gobierno anunció la eliminación del impuesto a las ganancias para los sueldos inferiores a 15.000 pesos. Junto con la modificación del mínimo no imponible que beneficia a 1.400.000 trabajadores desde el 1 de septiembre, también se envió al Congreso un proyecto que grava la compraventa de acciones que no cotizan en bolsa y la distribución de utilidades. Con la oposición a favor, arrancó en el Senado el debate sobre la reapertura del canje de deuda. Con matices, el proyecto que busca atraer a los bonistas que no aceptaron las ofertas anteriores de la Argentina cuenta con el apoyo del radicalismo, lo que garantizaría la emisión del dictamen y su tratamiento en el recinto el próximo miércoles. Trato diferente. La presidenta se refirió al conflicto con LAN y subrayó que mientras la chilena hace vuelos de cabotaje en el país, Aerolíneas no puede hacerlos en Chile. A un día de que venza el plazo para dejar el hangar en Aeroparque, la compañía chilena aguarda la respuesta de la justicia a su pedido de medida cautelar y los trabajadores de la empresa se mantienen en estado de alerta ante eventuales despidos. Tiempo de definición. Se lleva a cabo hoy en tribunales la audiencia pública por la Ley de Medios, con la participación de dos amigos de la Corte independientes y de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Clarín y el Estado tienen 5 amicus cada uno para defender su posición. Cada exposición no puede durar más de 15 minutos. Cara dura. El intendente que fue destituido tras ser detenido en un prostíbulo quiere ser candidato y recuperar su cargo. El ex jefe comunal de la localidad salteña de Salvador Massa, Carlos Villalba, presentó su candidatura para el puesto del que fue destituido por haber sido encontrado en un privado en pleno allanamiento por un caso de trata. Será candidato por la lista Seguimos Creciendo del Partido Justicialista de Salta. Y ahí veíamos los títulos más importantes del día de hoy, acá en Todavía es Temprano, y uno de ellos tiene que ver con la reapertura del canje que empezó a tratarse en el Congreso. Sí, en el Senado estuvieron reunidos las comisiones de presupuesto del Senado y estuvo presente Hernán Lorenzino, el ministro de Economía, Axel Kicillof, el viceministro, y empezó el debate que se piensa que va a ser un debate rápido porque hay cierto consenso a nivel de las fuerzas políticas de la aprobación del canje. Los radicales adelantaron que van a apoyar, ¿no? Van a apoyar, hay que ver después en el momento de la votación si se ausentan, si no se ausentan, hacen los discursos, a ver cuál puede llegar a ser el voto, si se abstienen o no, pero en última instancia lo que está claro es que las fuerzas políticas no van a trabar, no van a poner obstáculos para la aprobación de la reapertura del canje, que es la segunda. En todo caso va a ser la tercera versión del canje de deuda que está en cesación de pago. Hay un 7% de acreedores que no ingresaron a los canjes anteriores. Lo que se puede suponer en función a comentarios tanto oficiales como del mercado es que pueden sumarse 2-3 puntitos más al total de los acreedores. Así hay gente que podría, uno le pone nombre de gente, no sabemos si es gente, si tiene corazón, grandes inversores que podrían sumarse. Claro, grandes inversores que se podrían sumar y los que no, los que están en juicio. Los que están en juicio, porque ese fallo que fue en contra de Argentina por presentaciones de fondos buitres por un total de números redondos, 1.400 millones de dólares, hay otros que también ya han empezado juicios, lo que pasa es que no están tan avanzados como el de Griesa y el que se desarrolla en Nueva York, porque también están esperando cuál puede llegar a ser el fallo último si la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos toma el caso. Pero lo que está claro es que la Argentina avanza por un punto en la defensa de su soberanía, en las decisiones soberanas en términos de política económica y en política financiera. Y después a nivel de estrategias financieras y jurídicas para enfrentar lo que ha sido un fallo en contra en los tribunales de Estados Unidos, específicamente los de Nueva York, lo que está muy cerca de Wall Street. Ahí anda todo el poder, ¿no? Haciendo fuerza en contra de... Bueno, a favor de los fondos buitres. Así es, a favor de los fondos buitres. Donde se generó bastante polémica, y lo escuchábamos ahí en los títulos, es en Salta, donde... ¿Te acuerdas que veníamos hablando de este intendente que fue pescado infraganti en un prostíbulo? Carlos Villalba, el intendente de Salvador Massa, una localidad que queda a 400 kilómetros de la ciudad de Salta. Él estaba en un VIP, en un privado en la ciudad de Salta. Y ahí cuando entró en un operativo ordenado por un juez federal de Salta, la FIP
y la Policía Federal lo encontraron en paños menores con algunas mujeres que estaban ahí en situación de prostitución, explotadas sexualmente, digamos. No eran cuentapropistas de la prostitución, porque esto hay que decirlo, ¿no? En la Argentina la prostitución no es un delito, lo que es delito es la explotación de la prostitución ajena. Bueno, Carlos Villalba fue destituido la semana pasada, la legislatura de la provincia de Salta dispuso una intervención, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, estuvo el viernes en el acto de asunción de la interventora y bueno, Carlos Villalba decidió presentarse como candidato en las próximas elecciones para dirimir quién va a continuar su gestión. Sí, y genera cierta irritación. Ahora, el punto va a ser, porque él no está inhabilitado para presentarse. Se va a presentar. Se va a presentar por la lista del PJ. El punto va a ser qué reacción va a tener la sociedad en Salvador Massa si, digamos, lo vota, lo acompaña y para la sociedad significó, digamos, un desliz, un traspié esta situación. ¿O hay una sanción social, ¿no? Porque, digo, acá lo que está en discusión, y lo hemos hablado acá en esta mesa, es, bueno, una cosa son los actos privados, ¿no? Los actos privados de una persona. Pero un funcionario público en un país que tiene como política de Estado combatir la trata de mujeres para explotación sexual, verse involucrado, él estuvo demorado en un episodio de este tipo donde se está investigando una red de trata con complicidades con Chile, esto es lo que es sancionable o cuestionable, ¿no? Pero ahí está Carlos Villalba queriendo ir por una segunda oportunidad. Y alguien que meta el voto en la urna. Eso es lo que espera, que varios le metan el voto en la urna. Otro de los temas importantes con mucha repercusión y mucho interés es el anuncio que hizo la presidenta en el día de ayer en relación al impuesto a las ganancias. A ver, ¿lo podés traducir clarito a ver a quién beneficia, a quiénes alcanza esta medida? Sí, beneficia fundamentalmente a los trabajadores en relación de dependencia, los que estaban alcanzados por el impuesto a las ganancias, del total de esos trabajadores en relación de dependencia, era el 20%, ahora con estos aumentos, donde lo podemos ver en la primera placa que está preparado por la producción, que solo pagarán ganancias, sueldos superiores a 15.000 pesos y desde 15.000 1 peso hasta 25.000 pesos, le aumentan el monto del mínimo no imponible en un 20%, que además hay que aclarar que a los trabajadores en relación de dependencia de la Patagonia, ese aumento del mínimo no imponible es del 30%. ¿Esto en cómo se traduce? Que van a dejar de pagar ese impuesto empleados que estaban en relación de dependencia y jubilados en un 10%, o sea que antes alcanzaba el 20%, ahora solamente va a alcanzar al 10% del total de los trabajadores en relación de dependencia, o sea, no van a pagar impuesto a las ganancias, impuesto a los ingresos, el 89,8% de los trabajadores en relación de dependencia. Casi 9 de cada 10. Sí, es elevadísimo, o sea que uno puede pensar, bueno, los que ganan más de 15.000 pesos, y bueno, es difícil traducirlo, pero podemos decirlo de alguna forma, son trabajadores relativamente privilegiados en relación al 90% que tienen sueldos más bajos. Tengo algunas preguntas. Y después lo mismo con los jubilados. Sí. O sea, el 99,3% del total de los jubilados no les alcanza el impuesto a la ganancia, o sea, a quienes pagan impuesto a los ingresos, que sería el impuesto a la ganancia, es porque tienen jubilaciones por encima de 15.000 pesos. Y sabemos que eso es una minoría de la minoría. Y ahora, ¿esto es una medida temporaria o esto a partir de ahora, el año que viene también va a suceder que quienes ganen hasta 15.000 pesos no van a pagar impuesto a las ganancias? O en diciembre, o vence en diciembre. No tengo claro eso. No. De ahora en más. De ahora en más. Después, el año que viene, habrá algún tipo de reclamo y demanda también de los sectores sindicales cuando empiecen a negociar las paritarias, porque aumentan los sueldos. Entonces, por ahí hay sueldos que hoy están entre 10.000, 12.000, 13.000 pesos, en el supuesto que el año que viene de una negociación paritaria donde haya un aumento y que puedan saltar a esa escala superior a 15.000, les va a afectar el impuesto a la ganancia. ¿Cuál va a ser
lo que uno A ver, puede que suponer, volver a hablar del tema. la demanda es decir, bueno, que no les alcance y ahí va a volver el tema. Otro de los puntos que también se anunció fue la suba de la asignación familiar por hijo. Y ahí también lo vamos a ver en una placa donde es a nivel salarial, ahí vemos desde hasta son los salarios, digamos, desde 200 a 4.800 pesos, desde 4.801 a 6.000 pesos, son las escalas salariales. Ahí tenemos 4 escalas salariales donde en el último cuadro se observa cuánto van a cobrar por hijo los trabajadores que estén en esa escala salarial. Esto también es importante porque implica un mayor ingreso para los trabajadores, lo que se suma también un cambio a cuánto les alcanza, digamos, cuál es el universo de trabajadores que los alcanza las asignaciones familiares, porque antes había un tope. Vos tenías un salario, por ejemplo, de 15.000 pesos, arriba de ese salario de 15.000 pesos no cobrabas asignación familiar. La carga por hijo la podías deducir del impuesto a las ganancias. Ahora aumentan ese tope. ¿Qué significa? Lo vamos a ver en la placa. Antes el tope era, por ejemplo, cuando yo te mencioné 15.000 pesos, ahora salta a 30.000 pesos. O sea, los trabajadores en relación de dependencia que cobren hasta 30.000 pesos van a cobrar asignación familiar por hijo. Si vamos al cuadro anterior, pero yo te lo voy a... ¿Hasta 30.000 pesos? Exactamente. ¿Por mes? Por mes. Entonces vas a cobrar 110 pesos. O sea, ¿cuántos hijos tenés? ¿Tenés 2 hijos? Vas a cobrar 220 pesos de asignación familiar si vos tenías ese sueldo entre 15.000 y 30.000 que antes no te alcanzaba. Bueno, hoy cobran el salario familiar de esta forma 3.300.000 niños. Va a saltar a 4.042.000 niños que van a estar alcanzados por esta asignación familiar. O sea que son muchísimos recursos que el fisco, o sea el Tesoro, va a destinar a el sueldo de los trabajadores, lo que uno puede suponer que va a impulsar y sostener el nivel del mercado consumo, interno, ¿no? Claro, por el aumento del consumo. Le hago una pregunta. Sí, señor. Usted está hablando, 15.000 euros estamos hablando. No, pesos. Siguen sin gobernar para la gente como uno, discúlpeme. ¿Euros o dólares? Euro, me imaginé. Euro, no. 15.000 euros. Ahora, Mariana, Alfredo, ¿vio lo que es Massa? Es extraordinario. ¿Por qué lo dice? Y porque cumple las promesas antes de gobernar. Es fabuloso, ¿eh? No, eso es parte de una confusión vinculado con lo que pasa con el impuesto a las ganancias. La verdad que ha sido una demanda histórica de las centrales sindicales y también de otras fuerzas políticas que han permanentemente planteado esta tensión vinculado con el impuesto a las ganancias, y lo que menciona Magallanes en realidad es simplemente una jugada política vinculada con las últimas elecciones.